Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Gisela Vargas Ariza y a continuación voy a presentar una exposición de bioquímica. Acá está mi documento. Ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Importancia del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, también llamado ciclo de ácido cítrico, se encarga de liberar grandes cantidades de electrones y protones que serán transformados hacia la cadena respiratoria a través del NAD, que se forma a partir de la niacina, o el FAT, que se forma a partir de la riboflavina. Las reacciones del ciclo de Krebs, entonces podemos encontrar las moléculas, las enzimas, y los tipos de reacciones que podemos encontrar es deshidratación, hidratación, oxidación, descarboxilación, descarboxilación oxidativa, hidrólisis, oxidación, adición de H2O, oxidación y condensación. Importancia de la fosforilación oxidativa. Es el mecanismo básico de transporte de energía desde los lugares donde se produce hasta los lugares donde se necesita. Asimismo, es uno de los principales mecanismos de regulación de la actividad de proteína en general y de las enzimas en particular. Función de la fosforilación oxidativa. Es suministrar el hidrógeno de la molécula de glucosa en forma oxidables. Además, es el proceso por el que se forma ATP como resultado de la transferencia de electrones desde el NAD o del FAT al oxígeno, a través de una serie de transportadores de electrones en los organismos aeróbicos. Esta es la principal fuente de ATP. Complejos mitocondriales. Encontramos 4 complejos. El primer complejo, que es el NAD, ubiquinona oxidorreductasa. El complejo enzimático mueve 2 electrones de NAD a un transportador a través de una reacción redox que trasloca 4 protones. Los protones son bombeados desde la matriz al espacio intermembral. El complejo 2, succionato deshidrogenasa, entrega electrones para el grupo de quinonas y transfiere FAT a la quinona. El complejo 3 comienza coenzima Q-citrocromo C-reductasa, 4 protones trasladados al espacio intermembral complejo inhibido por el dimercapro. Y el complejo 4 es el citocroma C oxidosa. 4 electrones se transfieren a O2 y producen 2 moléculas de agua, 8 protones agregados al gradiente de protones. Estructura de la ATP sintasa. Entonces, es formada por 2 complejos principales, uno que atraviesa la membrana mitocondrial interna a la membrana del tilacoide, se llama FO en las tilacoides. El otro que sobresale de la membrana se llama F1 en las tilacoides. F1 y FO se asocian mediante interacciones electrostáticas. El componente FO es el motor impulsado por protones. Funcionamiento de la ATP sintasa. La ATP sintasa funciona gracias a la diferencia de protones eléctricos entre los dos lados de la membrana, en la que encuentra la cadena de transporte electrónico asociado a la misma membrana, generan una gradiente de protones H positivo en una dirección y la ATP sintasa los devuelven al interior del compartimento celular. En esta manera se mantiene el equilibrio eléctrico y se obtiene energía. Acompañamiento celular, donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Mediante la respiración celular, el ácido pirúvico formado en la glucólisis se oxida completamente a carbono y agua en presencia del oxígeno. Se desarrolla en 2 etapas sucesivas: el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria asociada a la fosforilación oxidativa. En las células eucariotas, el ciclo de Krebs tiene lugar a la matriz de mitocondria en presencia del oxígeno en la membrana mitocondrial externa.
es permeable a la mayoría de las moléculas de pequeño tamaño. Sin embargo, la interna tiene una permeabilidad selectiva y controla el movimiento de iones hidrógeno. La cadena respiratoria acontece en la cresta mitocondrial, donde se encuentran las enzimas necesarias y específicas que permiten el acoplamiento energético y la transferencia de electrones. Para este proceso se necesita oxígeno en la célula. Lo primero que ocurre tras la glucólisis es que el ácido pirúvico pasa desde el citoplasma a la matriz mitocondrial. Atravesando la membrana, el ácido purívico sufre una oxidación, se libera una molécula de CO2 y se forma un grupo de acilo, que sería CH3O. En esta reacción se forma una molécula de NAD, como en la glucólisis. El producto final eran dos moléculas de ácido purívico. Lógicamente se formarán ahora dos de NAD por cada cadena de glucosa. Cada grupo acilo se une a una coenzima y se forma acetilcoenzima. En este momento empieza el ciclo de Krebs. Muchas gracias.